Muchas gracias por estar de nuevo todas aquí. Esta es la segunda clase de este curso. Todo un desafío, bueno, hacer o retomar en esta modalidad un día virtual, un día presencial, pero nos pareció muy bueno encontrarnos en la facultad la semana pasada, vernos las caras, conocernos, tener nosotras también un poco más de idea de cómo era el grupo de participantes del curso, inscripto. Así que Por favor. ustedes tienen materiales en el aula virtual, tienen los textos de la clase, de cada una de las clases, ahora dos, y también tienen una actividad que habíamos previsto para la clase 1, que ahora Manu les va a contar un poco de qué se trataba. Probablemente muchas no lo hayan podido hacer, si alguien lo hizo nos puede compartir lo que pensaron. Pero bueno, la idea es que compartamos hoy la segunda clase a cargo de Carlos Cazón, que está por ahí, acerca de programación radiofónica. Manu, no sé si quieres contar un poquito de la actividad. Hola, Manu. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Bueno, espero que estén muy bien. No sé si todos pudieron ver la actividad en el aula virtual. Si la tenés por ahí cerca, compartila, Evi. Básicamente, nosotros estuvimos trabajando en el encuentro anterior con una de las dimensiones del proyecto, de lo que vamos a llamar el proyecto político-comunicacional. Y una de las dimensiones, habíamos dicho que eran como los sentidos, ¿no? Los sentidos, las palabras clave, los conceptos, los significados, que son ni más ni menos que esas palabras que forman parte de nuestro universo de intereses, ¿no? Nosotros todos los días, como dice la consigna, conversamos, intercambiamos opiniones, proyectamos junto a nuestros compañeros sobre temas de nuestro interés que después se ven reflejados en la programación, podemos estar hablando de ello, sobre cuestiones que son propias de nuestro trabajo, lo que nos une. Bueno, teniendo en cuenta eso, la actividad tiene que ver con elegir 5 palabras, 5 ideas, sentidos claves que forman parte de nuestras conversaciones diarias, y con eso armar un mensaje para radio con cada una de ellas. 5 palabras clave y armar un mensaje, que puede ser un eslogan, puede ser un mensaje que formaría parte de algo que está siendo tratado en un programa, puede ser un concepto que va a formar parte de una noticia, de una conversación, es libre, digamos. Yo había puesto como ejemplo, vamos a suponer que la palabra es solidaridad, y bueno, entonces tematizamos eso diciendo, bueno, hoy queremos hablar de solidaridad y contarle a nuestros oyentes la importancia que tiene esa idea en nuestro equipo de trabajo todos los días. No hay programa de radio posible sin gestos solidarios, y ahí seguimos charlando. Un poco de eso se trataba, elegir una palabra clave del proyecto y armar un mensaje. No sé si alguien se anima a tirar una idea que forme parte de las conversaciones cotidianas. Yo acá las voy a ir anotando. Va a empezar el que quiera, ¿eh? Hacemos una... ¿Hacer una noticia con solidaridad? No, yo tiré como ejemplo la palabra solidaridad. Puede ser cualquiera de las palabras que ustedes usan o que forman parte de sus conversaciones cotidianas, esas palabras que son importantes en el proyecto, que después terminan apareciendo en los programas, o que terminan siendo esa marca identitaria que ustedes tienen, ¿no? Eso que los identifica, eso que forma parte del grupo. Bueno, si tenemos alguna hora, así, como para tirar algún ejemplo, lo compartimos. Y si no, lo importante es que se entienda la consigna y se lo llevan para trabajar después durante la semana. Hola. ¿Sí? Hola, hola. Bueno, más o menos para ver si entendí, digamos, la propuesta,
¿puedo tirar un ejemplo que recién me surgió ahora, digamos? Podés. Bueno, la palabra elegida sería salud. Y el mensaje radial sería como: buen día, vecina, vecino, vecine. Lo importante del saludo en nuestra salud. Bien, bien. Lo importante del ¿Puede ser saludo. así? Sí, lo importante de Interesante. saludarnos en nuestra salud. Ujú. Lu, ¿y por qué elegiste esa palabra? ¿Qué relevancia tiene el proyecto de ustedes? No, yo simplemente trabajo en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Adicciones y trabajamos fuertemente sobre la salud integral. Y bueno, hicimos un ciclo de radios abiertas por distintos barrios y también con charlas entre vecinos y gente que se va sumando, pudimos reflexionar que la importancia del saludo en la salud integral y más aún en la salud mental, digamos, como el Tremendo. poder reconocer al otro. Ese tema da para un editorial, si querés, ¿entendés? Ya vamos a ir viendo después formatos y esas cosas, pero a partir de una palabra, a Luz se le ocurre tomarlo como un objeto de reflexión, digamos, la importancia del saludo en la salud, que puede ser mental, en la salud física, además, digo, bueno, es un ejemplo bien concreto y al mismo tiempo simple de cómo hay palabras que se van volviendo relevantes, constantes y permanentes en nuestros proyectos radiofónicos en este caso, pero que tiene diálogo permanente con un proyecto que es más que un proyecto de radio, que muchas veces tiene que ver con algo que lo precede. Y eso es, digamos, como muy interesante que lo vayamos considerando, cómo tenemos que incorporar esas palabras con las que conversamos todos los días, que forman parte de nuestros vínculos, del modo en que socializamos en nuestro colectivo, en nuestro grupo, para incorporarlo como parte de la agenda de lo que hacemos, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a tratar. Y a partir de esa forma, digamos, de incorporación, vamos a ir pensando, bueno, con qué formatos, con qué maneras, con qué modos de construir mensajes radiofónicos los vamos a ir invitando a estos conceptos. No sé si alguien tiene algún otro ejemplo, si quieren lo compartimos, un poco esa es la tarea para que la hagan tranquilos, tranquilas en la semana, y que obviamente lo completen en si quieren subirlo para compartirlo en el aula virtual, y ya, bueno, le damos comienzo al encuentro de hoy. Si alguien tiene un ejemplo más para poner, estaría buenísimo. Y si no, arrancamos. Perdón, yo entré tarde, pido disculpas por eso, pero no me Ningún quería problema. perder, digamos, este momentito que estaban charlando y entenderlo un poquito más rapidito, Perfecto. si se puede. Palabra que tengan qué sentido, cuál sería, digamos, el espíritu de la propuesta. Básicamente la consigna, la tarea, es bastante cortita y simple y tiene que ver con tomar 5 palabras que formen parte de las conversaciones que ustedes tienen con el equipo de trabajo permanentemente, y que sean palabras importantes y presentes en el proyecto en el que ustedes están, y armar con una de ellas, nada más, con una de ellas, como ejemplo, un mensaje radiofónico, un mensaje que sirva para un momento del programa de radio que están llevando adelante o que quieren llevar adelante si es que no lo están haciendo en este momento. Acá tomábamos el ejemplo anterior, que era con la palabra salud, y que Salud, obviamente es una palabra que tiene mucha relevancia, mucha importancia en el tipo de proyecto del cual hablaba la compañera, del cual hablaba Lu. Por ahí puede tener el mismo nivel de relevancia o no esa palabra u otras en otros proyectos, ¿no? Pero siempre va a haber como conceptos, como sentidos que están poniéndose en juego en los proyectos que nosotros integramos. Y que por ahí muchas veces no los tenemos tan reflexionados, pero cuando los empezamos a reflexionar son como una fuente de inspiración para construir mensajes radiofónicos. ¿Sí? Un poco esa era la invitación. Muchas gracias. Si todas pudieran Bueno, yo entrar, no sé si vale.
No sé si vale, pero me había que cuando dijeron solidaridad, yo empecé a proyectar sobre esa palabra, por eso había Vale, dicho vale. solidaridad. No sé si Sí, vale, quieren obvio. que la copie. Ningún problema, obviamente. Sí, seguramente Bueno, se te van a te escucho ocurrir muy ejemplos. bajito, no sé por qué, pero bueno. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, Te escucho Sí. perfecto, Claudia. Igual, Bien, suponiendo bien. que trabajás con la palabra solidaridad para construir el mensaje, igual, como ejemplos, digamos, de palabras importantes, poné 4 más también. Poné 5 palabras y armá con una. ¿Cómo? ¿Lo último? Que elegí 5 palabras, pero con una armá un mensaje radiofónico. Pero sería solidaridad y 4 palabras más que sean importantes para enumerarlas, ¿no? En el mismo mensaje, ¿no? Sí, no, o sea, tomás 5 palabras primero, ¿sí? Elegís 5 conceptos que sean importantes y con uno de ellos armá un mensaje radiofónico. Bien, bien. Ahora te doy un mensaje con solidaridad, que es lo que se me ha ocurrido, ¿o no? A ver, dale, dale. Bueno, a ver. Buenos días, chicos, ¿cómo están, gente, audiencia? Gracias por estar ahí. Nada, hoy pensaba mucho, reflexionaba y decía, ¿qué sería de nosotros sin la solidaridad? De nosotros como sociedad, como familia, como vecino, como amigo, como compañero. Simplemente, seamos solidarios, gente. Si nosotros somos solidarios y el otro nos copia, nuestra sociedad puede salir adelante. Ese es el mensaje de hoy. Muy bueno, me gustó. Bien, bien jugado aparte. Tan bueno. Bueno, ese sería, ya lo vamos a ver más adelante, pero podría ser para salud inicial, para apertura, podría ser para ser parte de un editorial, de una nota de opinión, ¿sí? Puedes formar parte de muchos momentos distintos de un programa, de una propuesta, esa simple palabra que vos usaste, que no tiene nada de simple y que es muy importante, ¿no? Vos la usaste muy bien, ahí en algo que es mitad de camino entre saludo y una cosa medio editorializada. Estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, va por ahí. Va por ahí la propuesta de la actividad. La cancha de 20. He ido a entrenar, sí. Ha ido a entrenar. ¿Hola? ¿Sí? bueno. Si les parece, Manu, está bueno, me parece que quedó claro y el Perfecto. esfuerzo y el ejercicio que hicieron Lu y Claudia va por ahí, digamos, la propuesta. Ahora démosle la bienvenida a Carlos Cazón, que es el profe de esta clase. Le habíamos prometido que robábamos 10 minutos. Así tomamos ya la clase 2. Bien, Carlitos, perfecto. por ahí. Gracias, bueno, Eva. Gracias, bueno, Emma. Gracias, Carlos. Ya la semana pasada, un poquito en la presentación de todos los docentes, lo habíamos presentado a Carlos. Él ahora va a trabajar la parte de programación. Va a estar en estos próximos 2 encuentros con nosotros. Él tiene bueno, mucha experiencia en radio, en muchas funciones distintas, tanto como conductor de programas, como haber tenido a su cargo la programación de emisoras, digamos, o sea, la decisión de todos los contenidos de programas que tiene esa emisora, así que, y bueno, y tiene muchos años como periodista en varios rubros, además de otras actividades, músico, hace un poco de todo, un gran compañero y vamos a tratar de aprovechar y sacarle el jugo a todo lo que tiene para compartirnos, hoy empezando a hablar de esa temática. Así que le cedemos la palabra y ya nos ponemos todos en modo participantes. Gracias, querido Emma. Bueno, un placer. ¿Me escuchan bien? ¿Suena bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Sí, bueno, sí, se le escucha bien. Bueno, un re placer para mí estar aquí. Cuando me invitaron a ser profe de transformación, me encantó. Y una de las primeras cosas que les planteé casualmente a Eva y a Manuel era que cuando yo empecé a estudiar, yo soy locutor, lo primero que estudié fue locución, y cuando yo empecé a estudiar me di cuenta de que la bibliografía que había acerca de la radio en general
todo lo que podía leer, todo lo que había en libros, lo que había escrito la gente, realmente era muy poco. Era poco, a diferencia de otras disciplinas que uno se puede apoyar más en los libros, había muy poco de la radio, de cómo trabajar en la radio, de cómo conducir un programa. Es como que hay una información limitada, nunca se volcó a la academia, y de hecho en las carreras, en la universidad, en las distintas carreras de las distintas universidades que tienen que ver con el periodismo, con la comunicación, hay cosas que tampoco se enseñan. No se enseña en ningún lado, por ejemplo, a conducir un programa en sí. No, se da poca clase de eso, incluso en locución, si bien hay cositas, no es tanto lo que uno se dedica a eso. Entre esas cosas, por ejemplo, está lo de ser director de programación o director de una radio, que es un puesto, bueno, que uno sabe que en toda institución, privada o pública, hay un director, pero el director de una radio, el director de programación de una radio, imagínense si hay poca información acerca de conducir, directamente acerca de la función de ser director o de ser director de programación de una emisora. Hay muy poca información. Es como que en ningún lado te preparan para eso. No hay nadie que te enseñe bien de qué se trata eso. Entonces, bueno, gran parte de lo que voy a charlar hoy con ustedes tiene que ver con mi experiencia como programador, como director de programación de algunas emisoras de la provincia. Que por supuesto, en cierto lugar, a medida que uno va aprendiendo, encuentra de dónde leer algunas cosas, pero también, fíjense, y acá les quiero contar algo, y acá empezamos a charlar puntualmente de qué es programar, qué es la programación de una emisora, cómo se construye esa programación, y cuál es mi trabajo, si es que estoy a cargo o estoy cerca de la función de ser un director de programación. Yo lo primero que hice cuando en algún momento me designaron director de programación fue ir a un montón de radios grandes de Buenos Aires que yo escuchaba y hablar con el director. Algunos los conocía por la fortuna y otros de golpearle la puerta y decirle, che, te puedo hacer una entrevista así, ¿de qué se trata tu trabajo? Fui a radios, a directores de radios que ustedes seguramente escuchan o han escuchado, el director de la 100, de Metro, de Aspen, acá en Tucumán fui a LB12, a LB7, y fui a ver un montón de directores para preguntarles, che, ¿de qué se trata? Esto fue hace 10 años atrás, en el año 2012. Y encontré que la función de director de programación era una función bastante particular porque todo el mundo tenía distintas maneras de hacer esa programación o de cumplir su trabajo, se enfocaban en distintas cosas, no tenían la misma visión acerca de cómo desarrollar o gestionar esa función, pero había una cosa que todos sabían. Y acá empieza lo primero que vamos a charlar. Todos conocían en profundidad su medio. Todos sabían de qué se trataba ese medio, o al menos de qué querían ellos que se trate ese medio. Es decir, todos sabían dónde estaban trabajando, cuáles eran los objetivos, cómo ir tras ellos, aunque estén equivocados o no, y sobre todo, cuál era la visión que ellos tenían de ese medio de acá a 5 años, a 10 años. En cierto punto, lo que yo aprendí de eso, que resultó ser vital a la hora de programar, cualquier cosa que necesite programar, un canal de televisión, una radio, un canal de streaming, es que tenemos que saber quiénes somos nosotros como medio. FM Encendedor. Yo formo parte de FM Encendedor porque acá hay un vecino que la ha hecho y él tiene la idea de que esta radio sirva para comunicar en el barrio, en estos dos barrios, las noticias importantes que son difíciles de cazar de otro lado, o las problemáticas del barrio para discutir, etcétera, etcétera. Bueno, ya algo sabemos entonces. ¿Quiénes somos?
un grupo de vecinos que se organizaron y la idea que tenemos es transmitir este tipo de noticias perfecto. Al menos esa idea, que yo la acabo de pensar así nomás, sin demasiado desarrollo, ya es un avance para saber quiénes somos. Cuando yo me refiero a quiénes somos, me refiero a que lo primero para programar una radio, o para hacer programas de radio, o para, a mi entender, empezar cualquier tipo de proyecto comunicacional que tenga que ver con los medios tradicionales, entre comillas, tiene que ser preguntarnos qué queremos transmitir, para qué nos juntamos a hacer esto, cuál es el objetivo de esto, cuáles son nuestros valores. Esas palabras de las que hablaba Emanuel y Eva en la actividad, en cierto punto, es exactamente el mismo ejercicio. Pensar quiénes somos, qué queremos transmitir y cuáles son los valores importantes para nosotros. Y ojo, también cuáles no son. Entonces, yo resulta que en FM Encendedor, que es una radio de vecinos que acabamos de hacer, a mí me parece fundamental que una de las cosas que nosotros tratemos y hablemos siempre como un eje central de nuestro proyecto tiene que ser la amistad. Porque, bueno, esto se armó en base a la amistad, queremos seguir propagando la amistad, que la gente que vive en este barrio entienda que acá somos todos amigos, nos vinculamos, nos importamos, nos cuidamos. Bueno, espectacular. Ya sabemos dos cosas entonces. Que nosotros queremos hablar de los nuestros, de nuestro barrio, de nuestros problemas, y que nosotros como valor fundamental vamos a poner la amistad en el eje de esa radio. Perfecto. Cuando yo empiezo a dar estos ejemplos, realmente así se va construyendo. Se va construyendo eso de quiénes somos y qué queremos transmitir en base a charlar con los compañeros, con la gente que esté alrededor en ese proyecto, ¿no? Sentarse y decirle, che, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué estaría bueno? ¿Qué no? Son charlas. Viene también desde la palabra. No viene desde previo acuerdo, en sentido de... Bueno, por supuesto que en el caso de las radios comerciales hay un dueño y hay una persona que básicamente tiene una idea y hay que respetar algunas cosas, pero digo, viene de la charla, cuáles son los valores que queremos, qué cosas estarían buenísimas. Aparecen otras preguntas ahí también que tenemos que hacernos. Recuerden que estamos en cierto punto en la etapa de como preguntándonos todavía, encontrando las palabras, esas de las que hablaba Emanuel, que las vamos a relacionar directamente con nuestros ejes centrales, pensando cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son nuestros recursos, es decir, cuáles son nuestros recursos humanos. Bueno, en este equipo vamos a hacer 4, entonces eso nos da la posibilidad de cumplir algunas funciones. No estoy yo solo, no somos 2. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades? Me refiero puntualmente a, bueno, decir como, yo siento que puedo aportar desde acá, en el aire, en la charla, en el tema de la amistad. En cierto punto, construirnos entre todos los que formamos parte de ese proyecto para que todos sepamos quiénes somos, qué queremos transmitir, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros ejes. Todos los que trabajen ahí, en ese medio, en ese programa, en ese proyecto comunicativo, tienen que saber eso, tienen que sentirse parte de eso. En cierto punto, en base a eso, que es todo pensamiento, palabras, acuerdos, que no es nada físico si se quiere, es donde vamos a construir nuestro medio, nuestro programa, nuestra programación. En saber quiénes somos y qué queremos transmitir, comunicar, etcétera, etcétera. Soy redundante con esta situación porque es muy importante, porque imagínense que todo lo que estamos hablando hasta el momento solo lleva ideas,
ideas, pensamientos. En cierto punto, quiero que eso nos quede para todo lo que charlemos de acá en más, en esta formación, yo creo que en todas las clases, pero sobre todo en las clases que tengan que ver con programación o con conducción. Este es un trabajo de ideas. Después viene otra etapa, pero lo primero que tenemos que mover, que agilizar, las ideas, las charlas. Lo segundo que yo me di cuenta de todo ese grupo de directores a los que fui a ver en ese momento, era que es muy importante, diría determinante, entender quiénes somos, qué queremos transmitir y, no menos importante, dónde vamos a funcionar. Porque en base a dónde vamos a funcionar, tiene directamente que ver con nuestra audiencia. Ya es dónde vamos a transmitir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una radio FM, digo, al lugar a donde suena, donde se escucha. No es lo mismo trabajar y hacer una programación para una radio de Capital Federal, que de San Miguel de Tucumán, que de algún barrio, que de algún pueblo, que de algún lugar de Jujuy, que de algún lugar de Salta, que de algún lugar de Catamarca. Tiene mucho que ver la coyuntura con esa programación que yo voy a armar. Y acá viene lo segundo, que es muy importante. Conocer el lugar. Conocer el lugar es tan importante y tan determinante como saber quiénes somos y qué queremos transmitir. Porque el lugar donde yo voy a funcionar, el pueblo, la ciudad, la provincia, cualquier lugar tiene sus horarios, tiene sus costumbres, tiene su movimiento, y eso es fundamental, fundamental para pensar cómo voy a hacer yo mi radio o mi programa. ¿En qué horario me van a escuchar? ¿Es lo mismo lo que pasa tempranito a la mañana que a la tarde? Bueno, es lo mismo lo que pasa en un barrio, en una ciudad, en un pueblo, en una provincia o en un país a la mañana que a la tarde. No, la vida se modifica. Diariamente nos vamos haciendo rutinas en base a un montón de horarios y en la radio es fundamental, fundamental la rutina. Es un medio que se consume en rutina. Cuando yo estoy trabajando, cuando voy en el auto, por ahí cuando pongo y estoy haciendo cosas, cocinando. Yo, por ejemplo, escucho mucha radio cuando estoy cocinando. ¡Pum! Pero bueno, no estoy cocinando a toda hora, en todo momento del día, o no estoy en el auto a toda hora. Digo, esa forma de escuchar tiene mucho que ver también con la forma de hacer la radio. Una programación, la programación de una radio, los distintos programas que conforman esa emisora, tienen directamente que ver con el movimiento que hay en la ciudad. Pensemos esto. A la mañana temprano, si uno escucha mayormente, vamos a charlar en este caso y en este ejemplo, de un conjunto de programas que tienen que ver con las radios comerciales o radios más grandes o más populares, ¿no? Que seguramente muchos y muchas acá escuchan. A la mañana temprano, ¿qué hay en la radio? ¿Quién escucha temprano a la mañana en la radio? No sé, a las 7, 7:30 de la mañana. ¿Hay alguien que escuche 7:30 de la mañana en radio acá? Sí, Muy bien. noticiero informativo permanente. Lo primero que se escucha es el pronóstico del clima, lo que nos espera, digamos, como clima durante el día, el clima actual. Y generalmente los magazines abren con noticias. Total. Una gran observación, Carmen, ¿no? Los que nos escuchan van al colegio, los que están por ir a trabajar, los que iniciamos las cocinas comunitarias. Tal cual.
a las 7 de la mañana, en cierto punto, la ciudad se está despertando, se está empezando a mover, el día está empezando, nuestras actividades están empezando, salvo rara excepción, alguno que trabaje noche, la gran mayoría de ese lugar está empezando el día. Cuando uno empieza el día, bueno, casualmente, ¿no? Lo que os va ofreciendo esa radio, en general todas, tienen que ver con, primero, buena onda. Trata de empezar el día alegre, no van a poner una emisora y a las 7 de la mañana va a haber uno diciendo, a la puta madre, no, buena onda, estamos para acompañarte, para despertarte, tomemos mate juntos, la pasemos bien. Yo, mucho tiempo estuvo Guido Casca, me acuerdo temprano en la radio, y él abría el programa diciendo, ¡ay, qué linda esa llama azul que calienta el mate! ¡Cuánta gente que se debe estar haciendo eso en este momento! Como en cierto punto, lo primero es prepararnos para el día, saber la temperatura, cuáles son las noticias más importantes de ese día, ¿no? Es un horario de mucho movimiento. Mayormente la gente se levanta, va en el colectivo, en el auto, se está moviendo, va a trabajar y que no está en la casa preparando ya todo el día. Y en cierto punto la primer mañana de la radio está muy asociada a eso, a levantarse con buena onda, a cosas informativas, a desarrollar los temas más importantes del día, las noticias más importantes. Fíjense que tiene directamente que ver con eso. Acá en Tucumán tenemos el horario cortado, el horario comercial de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Creo, en teoría, que desde el año que viene van a ser 6 meses y 6 meses, o el Consejo está estudiando eso. Pero bueno, en definitiva vamos a trabajar sobre ese horario cortado. De 7 de la mañana a 9 de la mañana es un horario de mucho movimiento en la ciudad. La gente se está trasladando para ir a trabajar, mayormente el comercio, que es la actividad económica número 1 de la provincia, entra a las 9, de 9 a 13 el primer horario comercial, de 13 a 16 lo que consideramos en cierto punto como una siesta, si se quiere, o a 17, de 17 a 21 el segundo horario comercial, y de 21 a 24, bueno, el día está terminando. Ese movimiento tiene directamente que ver con las programaciones de los medios. Las programaciones de los medios están muy sujetos a esos movimientos. Diferente de lo que pasa, por ejemplo, en Capital Federal, haciendo una comparativa donde el horario es corrido. Bueno, hay ahí modificaciones de contenidos en la radio de allá y de acá, porque tiene mucho que ver con eso, con el movimiento. Bueno, con el movimiento de esa ciudad, pueblo, barrio, lo que va a rodear ese medio, donde vamos a sonar, donde vamos a transmitir, aparece este concepto de los horarios que se llaman franjas horarias. Las franjas horarias tienen directamente que ver con los movimientos y con las costumbres de ese lugar. Entendiendo que, por ejemplo, lo que decía, a la mañana muy temprano la gente se está moviendo, está yendo a trabajar, pero a la tarde, de 7 a 9, de 7 a 10, la gente está volviendo a la casa, se está desocupando. Pero de 9 a 13 sabemos que la mayoría están trabajando, haciendo generalidades, ¿no?, del lugar donde vivimos. Bueno, en base a eso empieza el concepto de las franjas horarias, que en la radio es muy importante, y que básicamente se divide, podríamos poner en 5 grupos, medio torpemente, pero que nos van a ayudar. Primera mañana, segunda mañana, acá en Tucumán, siesta, tarde y noche. Así, lo que nos interesa a nosotros, más o menos de nuestra provincia. Primera mañana, segunda mañana, siesta, tarde, noche. Esos globos, que yo llamo franjas horarias, son muy importantes porque ahí van casualmente programas. Primera mañana, un programa. Segunda mañana, 2 programas.
Siestas, 3 programas, tarde 4 programas, noche 5 programas. Por supuesto que no tiene por qué respetarse de esa manera. Simplemente la observación de esto es que una programación tiene directamente que ver con el movimiento y las costumbres de ese lugar, con lo que pasa ahí, alrededor nuestro, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro pueblo, con la gente que nos escucha o que queremos que nos escuche. En base a esa construcción definiremos nuestra franja horaria, nuestra cantidad de programas, la cantidad de horas que va a durar cada programa. Mayormente hay emisoras que tienen programas más largos, y como yo decía, con 5 programas de 3 horas, por ejemplo, ¡pum!, llenan todo el día. Hay otras que en lugar tienen programas más grandes a la mañana y después durante la tarde más chiquitito, programa de 4 horas a la mañana, después de 2, de 1, pim. No hay una regla, no hay algo que esté bien o que esté mal, pero todo esto que me voy nombrando son puntos fundamentales para cómo yo voy a organizar la programación, cómo yo voy a programar. Entender quiénes somos, qué queremos transmitir, cuáles van a ser nuestros valores, dónde vamos a funcionar, cuáles son las costumbres de ese lugar, cuáles son los horarios de ese lugar, para definir franja horaria, para entender más o menos el lugar que está haciendo cada hora, y en base a eso poder acompañarlo mejor, ¿no? Cómo esto de la franja horaria y del movimiento de la ciudad impacta directamente en los programas. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo que decir, bueno, hay que hacer un programa para la primera mañana y uno para la segunda mañana. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa en el lugar donde yo estoy, donde yo voy a transmitir en la primera mañana? No, resulta que la gente acá duerme, realmente, se levanta más tarde. O resulta que no, que la gente se levanta más temprano de lo que vos crees. En lugar de las 7 empezar, a las 6 tendríamos que hacer la primera mañana, porque a las 6 ya el grueso de los trabajadores ya está activo y ya han prendido la radio. Ah, bueno. Fíjense esas diferencias. No, entonces me conviene empezar a las 6. Porque si todos se van a despertar a las 6 y ya están prendiendo la radio en el lugar de trabajo, ahí los casos y les cuento cuáles son, que hoy a la noche va a haber una actividad acá en la plaza de los vecinos. ¿Se acuerdan, no? Hablando de la FM que yo quería hacer con mi vecino. Digo, ese tipo de cosas y ese tipo de consultas son realmente importantes, detalles importantes, detalles que tienen que ver con cómo se va a escuchar eso quizá, y a mí me va a ayudar, me va a servir a llegar un poco más a la gente que yo quiero llegarle, a que me escuche, ¿no? Hay algo también que tiene mucho que ver con, en cierto punto, cosas que funcionan mejor que otras, ¿no? Recién nos preguntábamos, o en realidad podríamos analizar, ¿no? A mí me gusta escuchar mucho radio, muchas, cambiar una a otra, saber qué pasa en distintos horarios, en distintas emisoras, y muchas veces hice el ejercicio, ¿no? De decir, bueno, entonces, a ver, a la primera mañana, a las 7 de la mañana voy a tocar 10 radios para ver qué pasa. Y bueno, hay cosas que son, entre comillas, muy similares en todas. Y sí, porque la gente que nos está escuchando, que queremos que nos escuche, está también en una situación similar. Entonces, no sería atinado que yo diga, no, hagamos un programa de chistes, de humor. Nada, el objetivo es que nos caguemos de risa, y que se caguen de risa los que nos escuchen. Meta. ¿A qué hora lo hacemos? A las 7 de la mañana. Ah, ok. Hay alguien tendría que preguntar, che, pero a las 7 de la mañana la gente se está levantando, desayunando, algunos acaban de salir a laburar, digo, como no está el horno para bollo, ¿no? No nos vamos a poner a contar chistes. Uno se levantaba al lado y decía, que se han encontrado 3 payasos. Entonces, en definitiva, tiene mucho que ver eso. Al menos
con cerrarnos puertas y decir, no, esta situación no da acá, esta situación mejor no da acá. Decir, no, hagamos un programa de meditación. No, porque yo recién escuchaba el ejemplo que hacían con salud, que hacía una de ustedes, que me encantó. Mirá mi cabeza, me quedé pensando como para que una radio se llame Hola. El saludo es saludo. Y pensaba, ¿no? Decir, bueno, ahora, qué bueno estaría hacer un programa de meditación que nos enseña a meditar. También, mirá, el silencio en la radio, que también es importante. Bueno, sí, y lo podemos desarrollar. Vos enseñás esa parte y yo como que hago los ejercicios acá y ponemos un micrófono cerca para que se escuche la respiración, está buenísimo. ¿A qué hora lo hacemos? Y 12 de la noche, y no, la gente se va a dormir a las 12 de la noche. Digamos, si nos ponemos a meditar, respirar, acaban de pasar todo un día de trabajo, uno está muy cansado. A las 12 de la noche, la verdad que en cierto punto, sí que prendo por escuchar algo, va a tener que hacer el esfuerzo vos de que el otro no se duerma, porque viene con todo el día encima. Bueno, tiene que ver, tiene directamente que ver. Puedo acomodar un poquito mejor en base más o menos a lo que está el otro, en base más o menos a lo que es la vida, ¿no? A lo que es la vida diaria. Pensando incluso en ustedes mismos, en ustedes mismas, en pensar y decir, bueno, ¿qué hago yo en este horario? ¿Qué hago yo en este horario? ¿Qué hace la mayoría de la gente que conozco en este horario? ¿Qué hace el barrio en este horario? Porque eso tiene mucho que ver con acoplarse a esa situación. Hay un horario y toda una forma de hacer radio, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el concepto de la vuelta a casa. Te acompañamos a volver a tu casa, porque estás saliendo de trabajar, vas en el bondi, en el auto, en una avenida llena de gente, un quilombo. Decís, quiero que me acompañe a algo, que me relaje, música tranquila, alguien que me hable. Bueno, porque casualmente eso es un poco lo que estoy necesitando, lo que me está pasando. Entonces, es muy importante eso, entender en qué lugar estoy, cuáles son las costumbres de ese lugar. Eso me va a ayudar a que sea amable el entender, bueno, entonces, no, a ver, si nosotros o alguien trae un programa para que montemos acá, que tiene que ver con esto, bueno, empiezo yo ya a hacerme preguntas, ya empiezo a sentir, en cierto punto hay que estar atento de que no vaya medio cruzado de la vida lo que quiero hacer en la radio, ¿no? Como eso, ¿no? Che, la verdad que hacer el show del chiste a las 7:10 de la mañana, no, pero para levantarse, no sé, como, en fin. Bueno, aparece también algo muy importante, importantísimo, a la hora de básicamente programar. Iba a decir gestionar la programación, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué es los programas? Bueno, ya dentro de todos, ya sé quiénes somos, ya sé qué cosas queremos transmitir, ya sé, bueno, la gente con la que estamos, somos este grupo acá, con la compañera y la compañera, 10 o lo que sea, y hay que empezar a hacer los programas. Ya más o menos conocemos el lugar y sabemos que, bueno, vamos a hacer la primera mañana y la segunda mañana más divertida, por ahí un programa que vaya de 7 a 9 y el otro que vaya de 10 a 12. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué ponemos adentro? Ya es como que hemos estudiado, nos preguntamos y hemos charlado toda la cáscara, que es muy importante, ¿no? Ese huevo donde vamos a sentar todo eso. Ahora hay que empezar a hacer los programas.